buenas tardes a todos. Vamos a presentarles hoy, la dinámica va a ser un poquito distinta y vamos a presentarles primero un caso clínico y después vamos a ir desarrollando el tema de fracturas de columna cervical. Entonces tenemos el caso de una paciente femenina de 33 años que se encontraba almorzando en un restaurante en la ciudad de Bogotá y sufre un trauma por aplastamiento por una fachada de la construcción donde se encontraba la paciente, le cae encima y posteriormente es encontrada por el servicio de atención prehospitalaria inconsciente debajo pues, de la estructura de la fachada de este lugar. La extraen debajo de los escombros y le colocan el collar cervical y es trasladada al servicio de urgencias ya en estado de conciencia. Durante la atención en el servicio de urgencias, entonces lo primero que se hizo fue evaluar, según el ATLS, el ABCD, porque pues, igual es un paciente con trauma, y en sospecha de una lesión de la columna cervical. Pues en general en la columna, pero sobre todo la columna cervical. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar una lesión de la columna cervical? Entonces, en este caso, pues tenemos una paciente que tiene dolor cervical, que ya en el estado de conciencia nos explica que tiene dolor cervical, que tiene debilidad en miembro superior derecho, tiene dolor tipo alodinia en la mano, izquierda, en la mano izquierda, que tiene hipersensibilidad a la palpación del cuello y en este caso pues no tenía lesión de tejidos blandos, pero con esto tenemos que sospechar. En pacientes cuando están intoxicados debemos asumir, o que están en estado de inconsciencia, debemos asumir que tienen una lesión de la columna hasta no demostrar lo contrario y debemos evitar realizar la elevación del mentón para mantener la vía aérea permeable en el caso de que se requiera intubar al paciente o que tenga obstrucción de la vía aérea por algún motivo. Dentro de este manejo inicial, pues está todo el proceso de la reanimación y de la valoración del paciente politraumatizado y del examen físico del paciente específico del paciente con trauma en la columna cervical. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces, por la parte anterior del paciente, debemos valorar si tiene alguna asimetría facial, debemos evaluar los pares craneales y evaluar si hay otorragia o otoliquia y retirar la tapa anterior de la columna del collar cervical y evaluar si tiene algún dolor a la palpación del cuello paravertebral sobre las apófisis espinosas. La paciente presentaba dolor sobre las apófisis espinosas bajas y que se irradiaba hacia el lado izquierdo. Presentaba también disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo, no permitía hacer contrarresistencia de la extensión de la muñeca ni de la extensión de la muñeca ni del pulgar por el dolor hipoalodínico que presentaba. De resto, no encontrábamos ninguna otra alteración al examen físico de la paciente. Por lo tanto, decidimos entonces, una paciente ya consciente, tomar unas, y la clasificamos con la escala de Asia. Ya con todo el examen físico y la paciente en estado consciente, pues, y según el mecanismo del trauma, decidimos tomarle radiografías, las radiografías convencionales para el trauma de columna. En este caso serían la radiografía AP, la radiografía lateral y la radiografía de la odontoides. ¿Algún comentario de algún residente acerca de la radiografía AP lateral y de la odontoides? Pues en la radiografía, en la de la odontoides, no es una radiografía adecuada, uno no puede ver bien la relación de C1 con C2 y creo que hacer una medición ahí para saber si hay una luxación está difícil. Llama un poco la atención las apófisis espinosas, creo que más o menos entre 4 o 5, que se pierde un poco la relación y también la relación de esa articulación facetaria, que se ve un poco, pues se va a alterar. Y pues entre la apófisis
con las dos columnas, pues veo que pues ahí se ve que la relación está conservada. ¿Alguien más? Bueno, entonces evaluamos las proyecciones de la columna AP y la lateral, y en la proyección de la columna AP, si trazamos una línea sobre las apófisis espinosas, nos damos cuenta que C5, si ven la flecha, C5 y C6 no están totalmente centradas y que están un poco rotadas hacia la izquierda. Y por el lado de la proyección lateral, entonces nos damos cuenta que pierde la relación de la lordosis, pues, de la lordosis cervical, y que si se dan cuenta a nivel de C5, en la línea, después de la línea espinolaminaria, entre la línea espinolaminaria y la interespinosa, que sería acá y acá, vemos una tercera imagen radiolúcida, pues que no está en las otras vértebras, y que los espacios interespinosos son espacios asimétricos. Entonces, Creo que dos cosas que llaman mucho la atención en esa radiografía es lo que tú acabas de decir. En C5, si uno mira C5, la espinosa está un poco lateralizada hacia la izquierda. Ya eso hace sospechar que ahí algo pasó. Y sobre todo en la lateral, en el espacio entre C5 y C6, se observa un aumento, si le ponen como un zoom a la imagen, llama la atención como un aumento de la distancia interespinosa, que se ve mucho mejor en esta porque le marcaste como unas lineecitas encima, pero si devuelves la imagen en la anterior, sí, ahí se ve mucho mejor, exactamente, ese espacio aumentado. Me llama la atención un poquito el plato de C7, se ve como irregular, como espichado del plato superior. Sí, Mapi, de acuerdo, se ve algo ahí en el contorno de C7. Me funciona Entonces, el esa es una micrófono. imagen. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué más? Que ya tengo un micrófono decente. Gracias. Chao. Listo, entonces con estos hallazgos en la radiografía, con la clínica de la paciente que tiene alteración motora y sensitiva, y con estas imágenes radiográficas que nos sugieren que hay una lesión en la columna cervical, decidimos tomarle un TAC a esta paciente. Voy a pasarles el TAC. Me avisan si quieren que lo paren en algún lugar. Ahí, párelo ahí. Devuélvalo. Ahí. Muy bien. Entonces vemos en este TAC que tenemos una fractura de la lámina izquierda de la vértebra C5. Ok. Continuamos con el resto del TAC. Ok. Listo, entonces, perdón, ya. Entonces, lo que más podríamos resaltar de esta imagen, de estas imágenes en TAC, es la fractura de la lámina izquierda de la vértebra C5, y se veía mejor en la otra, en el corte previo sagital. Teníamos entonces que, ok, perdónenme. Bueno, la distancia entre nuestras apófisis espinosas C5, C6 y C7 es una distancia que es irregular entre estas tres vértebras.
Entonces, con esto podemos sospechar que este paciente tiene una lesión ligamentosa. ¿Creen que tiene? ¿Cómo la clasificarían y cómo pensarían en la clasificación con los hallazgos neurológicos que dijo Tatiana? Joseph, ¿qué fuerza muscular encontraste con la descripción que dice Tatiana? Perdón, doctor, fuerza muscular hace referencia a déficit neurológico. Sí, la fuerza que Tatiana describió para la extensión de la muñeca y para la extensión del pulgar. ¿En cuánto, qué puntaje le darías a esa fuerza muscular? Tenía mano caída. Le daría un... Tatiana, ¿le recuerdas qué presentaba? O sea, ¿podía vencer resistencia, gravedad o mantenía el mismo plano? La paciente podía, podía vencer la gravedad, pero no podía vencer la resistencia. Entonces sería un 3 de 5. Joseph, recuerda que 3 sobre 5 4 de es 5. cuando no vence gravedad y 4 es cuando no vence resistencia. 4 de 5 tendría. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo, sí. Entonces tenía un déficit muy radicular, ¿no? En la parte motora y sensitiva. ¿El resto del examen lo tenía normal, Tatiana? O sea, el resto de los reflejos contralaterales de la otra mano, de las piernas. Sí, señor, el resto era normal. El resto era normal. ¿Alguien se arriesgaría con estas imágenes que Tatiana mostró a pensar en alguna clasificación? Inicialmente una clasificación descriptiva, ¿qué tipo de lesión tiene? Si alguien también se complementaría a dar algún tipo de clasificación basado en la clasificación de la AO, incluyendo pues la parte neurológica. Luis Carlos, por ejemplo. ¿Qué dice su merced? ¿Cómo la clasificaría de manera, según el mecanismo? ¿Cómo creería usted que es el mecanismo de esta lesión? Repítame que es que acuérdese que yo estoy en el campo y esto se suelta. Sí, ¿cómo la clasificaría usted según el mecanismo de la lesión donde observamos entre C5 y C6 un aumento de la interespinosa con una fractura laminar izquierda en C5? ¿Cuál Entonces, sería, según Ferguson, el mecanismo de esa lesión? entonces, si hay ya un aumento entre las dos espinosas, lo primero que tiene que pensar uno es que la fuerza principal es una fuerza Inflexión. distractiva, atrás, ¿no? Acuérdense que las fuerzas que producen las lesiones son combinadas. Entonces, cuando hay una apertura entre las espinosas, ligamento supraespinoso y el interespinoso, lo que es reflejo de una fuerza de disrupción o distracción atrás, que es el resultado probablemente de una fuerza combinada en flexión del cuello, mirando solamente la radiografía y acordándonos que son combinadas. Usualmente las lesiones por flexión-distracción tienen un componente compresivo adelante. Entonces hay que mirar también el margen anterior del cuerpo cuando ve uno una... O sea, serían de la categoría B de la AO. Sería de la categoría B de la AO en términos generales con los datos que tenemos hasta ahora. Perfecto, María. Exactamente. Entonces, según el mecanismo de Ferguson, tenemos una flexión-distracción y según el lado, recordemos que las A son fracturas por compresión del cuerpo vertebral, las B, en forma general, son las que comprometen todo el complejo ligamentario y las C son aquellas luxaciones.
Entonces, en esta imagen, por ejemplo, que tiene Tatiana ahí a la derecha en el corte axial, se ven las facetas cómo están contenidas, o sea, se ven bien. Lo único que se ve es la fractura a nivel de la lámina, lo que nos hace descartar que sea una fractura C. Empezamos a bajar y ahí vemos que concuerda mucho con la fractura tipo B. Listo. Les muestro entonces con esto decidimos ¿Sería tomar. 1 y 2? Señor. Yo tengo una pregunta y a esta paciente, o sea, ¿cuál fue la indicación de tomarle un TAC y cuál fue la indicación, me imagino, si le tomaron una resonancia? ¿Alguien quiere opinar en este caso qué decidiría escoger? ¿Qué era más indispensable, una resonancia o un TAC? ¿Y por qué? Pues sí, estamos sospechando la lesión de las estructuras estabilizadoras posteriores. Si una franca fractura, tocaría tomarle una resonancia. Sí, perfecto. O sea, la resonancia, recuerde que es para ver el complejo ligamentario posterior, también la parte discal, ¿no? Las hernias, el compromiso neurológico. Entonces, un paciente que acude con un compromiso neurológico, con una radiografía, una sospecha ligamentaria, pues la indicación absoluta es tomarle primero pues, una resonancia, ¿no? Listo. Entonces, ¿Esta vamos. paciente tiene resonancia? Sí, señor. Voy a mostrarles la resonancia. Bueno. Entonces, esta es la resonancia que se le tomó a la paciente. Esta es una secuencia T2. Si quieren que pare en algún lugar, me dicen, por favor. Y aquí tenemos la secuencia STIR. ¿Alguien quiere opinar de la secuencia STIR? Pues es una secuencia de supresión grasa, en donde yo lo que estoy viendo ahí es realmente si suprimo la grasa que inicialmente va a ser hipercaptante, y después de eso lo que va a pasar ahí es que voy a ver que suprimí la grasa y eso va a ser edema o va a ser una lesión en esa región. Andresito, ¿qué le llama la atención en esa imagen ahí entre C5 y C6? ¿Cómo ve esa parte ligamentaria? Tatiana, ¿la puedes volver a subir hasta allá, por favor? Por supuesto. Lo que habíamos visto anteriormente, hay un aumento entre las dos apófisis espinosas, y lo otro es que hay un aumento del edema en esa región posterior, en todo pues en el complejo ligamentario. No se ve como una continuidad de las fibras como se podría ver en las otras, entre las otras dos. Hay un aumento claro del edema, un líquido en esa región. Y si se subes un cortecito más, Tatiana, Sí, también sí. llama la atención como si tuviese una fractura de la espinosa ahí. Esa espinosa no se ve en la misma dirección, se ve como inclinada hacia distal. Ahí. Ahí, por ejemplo, se ve un trazo un poquitico más arriba de esa espinosa de C5. Ahí. Doctor, a la altura de C7 también pareciera que hubiera como una disrupción del ligamento longitudinal posterior. No Yo, estoy yo, seguro. yo creo que estoy de acuerdo con que se ve algo de edema entre los ligamentos en C6, C7, C7, T1, pero mire que lo que más le hace un énfasis es en el ligamento longitudinal. O sea, esos son como los interespinosos, pero si se va más hacia la parte medial, Tatiana puede señalar dónde queremos ver el ligamento longitudinal posterior. ¿Posterior? Ahí, más abajito. Acá. Más ahí. No, longitudinal. Atrás. Eso. Y atrás, en el ligamento, Tatiana. En Frío, caliente. No. Frío. en la axial no ¿Dónde está? entiendo. En Longitudinal la posterior sagital. está acá. En la sagital está aquí. Exacto. ¿Ese es el ligamento común qué? El ligamento longitudinal posterior. Aquí está el anterior. Aquí está el posterior. Pegado acá al cuerpo vertebral. A la cortical posterior del cuerpo vertebral.
¿Cómo ves ese espacio? Me parece que acá está irregular. Entonces está irregular. Y ahora el ligamento amarillo, ¿cómo lo ves? ¿Íntegro o con algún tipo de disrupción? No, está con disrupción. Acá está alterado. Exacto. Ahí Joseph, que hacía la pregunta, eso es lo que tratamos de mirar siempre, ¿sí? Ahí en esa parte donde está señalando Tatiana en ese momento. Y si usted compara el de abajo, el de C6, C7 y C7, T1, pues en esos cortes no se ve muy bien, pero si hace un corte dinámico, ahí logra ver que el ligamento es íntegro. Entonces, realmente eso es lo que más le da una importancia al ligamento, ¿no? Si está roto ahí en ese sitio anatómico o si definitivamente, porque atrás puede tener edema simplemente. Todo esto. Y otra cosa que llama la atención es el cambio de la coloración de la médula de ese nivel, que podríamos pensar en una mielopatía postraumática. Y Ahí miren que... también sea importante remarcar si hay o no hernias de disco, que no veo que haya. Bastante, bastante porque define todavía la conducta y el manejo que uno puede hacerle a ese paciente. Sí, señor. El brazo era izquierdo, ¿verdad? La radiculopatía. Izquierda. Si mira ese comentario de Luciano, uno ve una leve asimetría hacia el lado derecho, ¿no? Sí, señor. Se ve asimétrica. En el corte axial se ve asimétrico. Que no explica pues los síntomas radiculares que ella pueda tener. Que sean más izquierdos que derechos. Otro detalle de la imagen, con lesiones ligamentarias. Fíjense que no es una zona puntual. Aquí entre C5 y C6, fíjense que hay imágenes también de edema en los ligamentos inferiores, o sea, por debajo del sitio de la lesión mayor que 5C6. Pero vean que entre C7 y T1 también hay edema en el ligamento interespinoso, o sea que eso es lo que usualmente uno ve. No solamente es el segmento, sino los segmentos aledaños. Y cuando uno abre en cirugía, usualmente ve que la lesión en los ligamentos es mayor in vivo que lo que alcanza a ver uno en las imágenes. Fíjense que tiene un área que va desde T1 hasta C5. Matizado, todo se ve más blanco, ¿ven? Inclusive alcanzaría a subir un poquito hasta C3. Casi. Claro, exacto. Claro, el fulcro es C5, C6, pero la lesión se extiende hacia arriba y hacia abajo. E igual pasa cuando hay una lesión medular. Se ve más o menos arriba en C3 y abajo alcanzamos a verla casi hasta T1 también. Sí, en la médula no se ven muchos cambios, pero seguramente sufrió su distensión, ¿no? Sí, señor. Y los cuerpos vertebrales que también se ven con edema medular. Y ahí se ven un poquito cascados también. Doctor Alvarado. ¿Sí? Seguimos con la revisión de tema. Sí, sí, yo creo que ya tenemos una idea más o menos de un déficit neurológico parcial, muy radicular, una lesión por flexión-distracción y una propuesta tentativa de cómo lo clasificaríamos. Entonces, continúen con la revisión y luego discutimos un poco acerca de estos parámetros de la discusión de clasificación, tanto neurológica como imagenológica, y de pronto antes de que toques el tema del tratamiento, pensar en qué hacer, y lo discutimos antes. Listo, doctor. Bueno, vamos a revisar un poquito el tema de fracturas de columna cervical, hablando un poco de epidemiología. Está entre las 50.000 a 150.000 lesiones de la columna. El 50% son de la columna cervical,
1 de cada 4 de estos pacientes tiene lesión en la médula y se divide en 2 grupos etarios. El primer grupo son pacientes jóvenes de predominio sexo masculino entre los 15 y los 24 años de edad, asociado a accidentes de alta energía como accidentes de altura y accidentes automovilísticos, que son como los que más prevalecen en este grupo etario, con el 40 al 56%, sobre todo accidentes en motocicleta. Y el otro grupo es con pacientes adultos mayores de 55 años, que ya son asociados a una energía baja y puede estar asociado a caídas desde su propia altura, con fracturas por insuficiencia o asociadas también puede ser a accidentes de tránsito. ¿Cuál es el manejo inicial de estos pacientes? Estos pacientes deben tener, como todos los pacientes que están en un accidente, que están en un trauma, deben tener la valoración con el ATLS, es una valoración integral, completa, como ustedes la conocen, con el ABCDE, con la exposición completa del paciente, con el manejo de la vía aérea, de la respiración, de la circulación, de si tiene algún déficit y la exposición completa del paciente. Cuando, como les había dicho antes, cuando sospecha una lesión en la columna, cuando tenemos un paciente consciente que expresa dolor en el cuello, que expresa debilidad o alteración en la sensibilidad de alguna de sus extremidades, que presenta dolor a la palpación de la columna o del cuello y que puede tener asociado alguna lesión de tejidos blandos. En un paciente inconsciente, ustedes deben tener en cuenta que los pacientes ustedes deben asumir que tienen una lesión de la columna hasta demostrar lo contrario y deben evitar siempre las maniobras de hiperextensión de la columna porque pues pueden tener una lesión en la columna cervical, por ejemplo en C2, y pueden facilitar una lesión medular. ¿Cómo manejar a estos pacientes? Como manejamos siempre los pacientes que estaban asociados a un trauma, pero en estos pacientes debemos tener en cuenta siempre, en los pacientes de las lesiones de la columna debemos tener siempre que el collar cervical debe estar colocado, debe estar en su sitio y que la movilización del paciente debe ser en bloque, siempre en decúbito supino, y si lo vamos a movilizar para realizarle algún examen o a realizar alguna, no sé, alguna valoración al paciente, debe ser movilizado siempre en bloque. Y el examen físico de los pacientes pues debe ser completo. El examen físico, como les había dicho hace un rato, debe empezar siempre desde arriba hacia abajo, evaluar la morfología de la cabeza, de la cara, si tiene alguna asimetría, si tiene alguna anomalía en alguno de los pares craneales, si tiene el collar cervical, entonces retiramos la parte anterior del collar cervical y evaluamos si tenemos alguna asimetría, algún hematoma, edema o lesión, tejidos blandos, tocar el cuello, mirar si tenemos enfisema subcutáneo, si tenemos algún crépito, nos vamos hacia la parte posterior sin levantar la cabeza del paciente y tocamos la línea media del cuello, tocamos si hay alguna asimetría, si hay dolor que se irradia hacia alguna parte del cuerpo. Después entonces podemos mirar, colocamos nuevamente el collar cervical en el puesto y empezamos a valorar si el paciente tiene alguna lesión en su espalda. Entonces ponemos al paciente de cúbito lateral, lo medimos en bloque, obviamente eso no se puede hacer solos, esto toca en compañía de por lo menos 2 personas más, y colocamos el paciente de cúbito lateral y evaluamos la parte posterior de la espalda. Entonces evaluamos toda la región dorsal, lumbar y sacra del paciente, evaluamos tejidos blandos, tocamos y palpamos a ver si tenemos algún dolor, si hay enfisema subcutáneo, si hay alguna lesión asociada que podamos evidenciar. Y pacientes, por ejemplo, pacientes con trauma en la columna, hay que evaluar si tienen déficit en los reflejos, en los reflejos anales y bulbocavernosos en los hombres. Nuevamente lo ponemos de cúbito supino y evaluamos movilidad, fuerza y sensibilidad. Con la evaluación de fuerza y sensibilidad
ya estamos determinando, ya estamos evaluando si el paciente tiene alguna lesión neurológica asociada y por lo tanto ya podemos ir a clasificarlo con nuestra escala de lesiones medulares de Asia. Entonces, Tatiana, perdóname, dígame, doctor. la inmovilización cervical. Sí, señor. La inmovilización cervical se debe utilizar en todos los casos de un paciente politraumatizado. Sí, señor. Cuenta para ponerla o no ponerla. Se debe utilizar hasta que no demuestre que el paciente no tiene una lesión cervical. Precisamente, lo importante es demostrar, inclusive en el sitio en presencia de otras lesiones, porque la inmovilización cervical, como la ponemos, tiene efectos deletéreos. Entonces hay que tener en cuenta, especialmente los pacientes que llegan a urgencias, porque los camilleros sencillamente les zampan una inmovilización. Trauma craneoencefálico, por ejemplo. Entonces, las inmovilizaciones cervicales tienen problemas también. Si uno las pone de manera generalizada sin fijarse bien, producen compresión yugular que aumenta la presión intracraneana, producen restricción respiratoria, dolor y también compresión del nervio maxilar. Entonces son pacientes que están inmovilizados rígidamente durante horas, durante el transporte y mientras están en urgencias. Ahora que lo primero que tiene que hacer uno es estar seguro que sí tiene una lesión cervical y si no la tiene, quitar la inmovilización por todos esos efectos secundarios que se describen en las inmovilizaciones rígidas. Eso tienen que tenerlo en cuenta cuando llega un paciente con esas inmovilizaciones a urgencias. Sí, señor. Bueno, entonces, siguiendo con el examen físico y ya teniendo los hallazgos motores y sensitivos, entonces clasificamos al paciente, todo paciente que tenga un trauma a la columna, perdón, debe evaluarse con la escala de Asia para así determinar y estandarizar el estatus neurológico que tiene el paciente al ingreso al hospital. Entonces, en el caso de esta paciente, pues tenemos entonces, si ustedes ven aquí a su izquierda, pues hay un formato estandarizado que si ustedes quieren lo pueden hacer por internet. Esta es una página que es bastante sencilla de realizar y ustedes localizan el tipo de lesión. Entonces en el lado izquierdo, que era donde presentaba esta paciente, tenemos un 1 que me está hablando que tengo una alteración en la sensibilidad en la zona que me da para C6, ¿sí? Que es esta zona que está acá, según los dermatomas. Y para el compromiso motor, entonces estamos hablando que tenía una fuerza de 4/5, por lo tanto la voy a localizar en este que es parte de los músculos clave y voy a localizar la lesión. Es el grado de funcionalidad motora. Por lo tanto, él me hace los cálculos rápidamente y pues sí, los puedo hacer también manuales. Y me clasifica a la paciente entonces en un nivel sensitivo de lesión. Le repito, ¿qué ha habido? En un nivel sensitivo motor de C5, perdón, sensitivo C5 y motor de C6, lo que me clasifica la lesión neurológica de esta paciente en nivel de C5 y una, una escala de discapacidad para Asia de D, clasificación, que lo vemos acá en esta, como en este cuadrito, donde tenemos que, cuando tenemos un grado D, tenemos una fuerza, un puntaje motor y sensitivo que están alterados los dos. En el puntaje motor tenemos una fuerza que está mayor de 3, o sea, tenemos 4, por ejemplo, y puntaje sensitivo que tenemos alguna alteración. Por lo tanto, esta paciente estaba clasificada en D. María Ángela, una pregunta. ¿Crees que ese examen neurológico que hizo Tatiana se correlaciona con la lesión que está en la imagen? O sea, la raíz que le dio en la clasificación de Asia tiene algo que ver con las imágenes que ella mostró. 911. ¿Usted María Ángela. está en el hospital? Sí, qué pena, doctor, estaba quitándole el mute.
Si quiere, Pues a ella le dio sensitivo C5, motor C6 y la lesión está en C5, pero las raíces salen por encima de la vértebra. Entonces creo que sí estaría bien. Exacto. O sea, que la raíz que le dio a ella fue C6, ¿no? Para sensitivo. Sí, O sea que entre C5 y C6, sí. ¿qué raíz sale? Entre C5 y C6 sale C6. Perfecto. Recuerden que en la parte cervical es diferente a la parte torácica y lumbar, que siempre estamos de acuerdo, ¿no? Uno, pues, porque hay un C8, ¿no? Que sale entre C7 y T1. Claro. Dale, Tatiana, sí. Listo, doctor. Hace parte también del manejo de los pacientes con trauma de la columna y con lesiones medulares, y es la aplicación de medicamentos. De estos medicamentos tenemos que tener en cuenta los corticoides. Siempre han sido como muy discutido su uso porque pues presentan como una baja evidencia por el pequeño beneficio que tiene a largo plazo en la disminución del edema y de los síntomas para los pacientes con lesiones medulares. Pero cuando tenemos pacientes agudos que llegan al hospital antes de las 8 horas posteriores al trauma, pues debemos evaluar la necesidad de colocarles el medicamento. La metilprednisolona es un buen medicamento. Lo indicamos de dosis inicial de 30 miligramos kilo para pasarlo en 15 minutos, y lo vamos a continuar si el paciente llegó en las 3 primeras horas durante 24 horas a 5.4 miligramos kilogramo hora, o si el paciente llegó entre las primeras 3 a 8 horas, lo vamos a colocar durante 48 horas a esta misma dosis. Y si llegó después de las 8 horas del trauma, pues ya no necesitaríamos colocarle el medicamento. Pero como les digo, hay muchísimos artículos controvertidos, hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero pues está la revisión de la evidencia. ¿Y ustedes lo colocan? Todo Alvarado. Luciano, si tiene las indicaciones, si no es un trauma penetrante, llega en las primeras 3 a 8 horas, sí, yo prefiero. Y recuerden que solamente para un déficit parcial, ¿no? Cuando llega un paciente con lesión completa, no tiene ninguna utilidad. O sea que esto se utilizaría más o menos para los ASIAs B, C y D. Okay. Hay una controversia mucho en cuanto a la parte médico-legal, de si usarlo o no usarlo. Yo creo que, no, en el punto, el paciente que cumple el requisito de usarlo, son muy pocos los que llegan. Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes, recuerden que llegan remitidos, los que hemos visto últimamente en urgencia, que paciente que se accidentó, pero que llegó primero a otro hospital y 12 horas después o un día después es que nos llega a nosotros. Entonces, yo sí creo que uno debe usarlo en el periodo de oro, pero tener esos pacientes es muy, muy, muy limitado. Bueno, entonces siguiendo con el mecanismo del trauma, entonces hablamos que hay varios mecanismos del trauma según pues cómo se produzca el accidente. Entonces tenemos mecanismos propios de flexión, donde tenemos mecanismos de aceleración y desaceleración, o con mecanismos con hiperflexión tenemos mecanismos de flexión-compresión, flexión-distracción, como es este caso, esguinces por inestabilidad severa en la energía, lesiones ligamentarias, y ya aquí más adelante se los voy a explicar en la clasificación de Allen y Ferguson. Entonces, con los pacientes de fracturas de la columna cervical tenemos que evaluar siempre desde los cóndilos occipitales, pues porque se articulan con C1. Esta es una fractura que es rara, que está asociada al 33% de la luxación atlánto-occipital, y en general los son con TAC, no se ven fácilmente con imágenes radiográficas, y se dan por hallazgos incidentales en pacientes que se les hace un TAC y que están inconscientes. Siempre pues debe descartarse, ese es un diagnóstico de descarte en un paciente que está consciente, y pueden tener alteraciones de los pares craneales del 9 al 12. Son inestables per se, y por lo tanto debe hacerse pues una fijación con artrodesis occipito cervical. Tenemos otra que es la luxación atlanto-occipital, que también es raro que el paciente sobreviva a una lesión de estas tan grave. Tienen déficit neurológico generalmente del séptimo par al 10º, con el diagnóstico en general se hace en medio de la autopsia, y pues si el paciente está consciente, que es muy raro, pues se le diagnostica mediante la radiografía y se documentará pues con el TAC
en su momento y se realizará una reducción cerrada y una estabilización occipital, pues como la ven aquí en la imagen de la derecha, desde el occipital hasta C2 para estabilizar la lesión. Las fracturas de C1 son infrecuentes, son lesiones únicas raramente son lesiones únicas en menos del 50%. Normalmente tienen lesiones asociadas a los pares craneales y tienen una lesión medular que no es tan frecuente porque si se recuerdan que el atlas es una vértebra que tiene el canal medular es amplio, por lo tanto el trauma directo sobre la médula de este nivel pues es un poco menos frecuente. En las radiografías ustedes van a ver en la AP lesiones, pueden verlas en las masas laterales y sobre C1 y C2 y puede estar asociadas a lesiones ligamentarias. El diagnóstico no lo pueden hacer con facilidad en una radiografía, es más fácil hacerlo en un TAC y pues está indicado colocar un collar cervical rígido a estos pacientes. Según pues la literatura decía que era raro que se operaran a este paciente, tiene una clasificación según la severidad de la lesión de la fractura de Levin y Edwards, como la que vemos a mano derecha. Las subluxaciones rotacionales atlantoaxiales son más frecuentes en niños por la laxitud de los niños y por eso mismo somos como más incrédulos en pensar que los niños pueden tener estas lesiones. Tienen dolor en el cuello asociado a tortícolis o dolor suboccipital con limitación para los movimientos rotacionales. En la radiografía lateral cervical podemos ver edema en el espacio retrofaringeo y no se puede evidenciar algo diferente pues, por las características óseas de los niños. El diagnóstico, evaluar siempre con las radiografías de las 3 proyecciones de las que hablamos al principio en el caso clínico, y con las radiografías dinámicas pues para evaluar si hay inestabilidad de la columna cervical. No está indicada la cirugía a menos que sea inestable y se indicaría un collar cervical o una tracción por medio de un halo cervical. La clasificación es la de Feltin y Hawkins, que es la que tenemos a la derecha, perdón. Esta es una radiografía que nos muestra una fractura con luxación de C2, de C1 sobre C2. Y acá tenemos entonces las fracturas de la odontoides, que son un poco ya más frecuentes, donde tenemos la clasificación de Anderson y de Alonso, donde evaluamos si tiene fractura en la punta de la odontoides, sobre el cuerpo de la odontoides en el cuello, si compromete ya la base de la odontoides o si está asociada a conminución. Y pues de allí se derivan los tratamientos para cada una de estas fracturas. Entonces estas son las fracturas axiales. Bueno, y también tenemos asociadas las espondilolistesis traumáticas pues, del S2, en donde pues evaluamos si está desplazada a menos de 3 milímetros, más de 3 milímetros, si está desplazada de C3 y si hay el compromiso ligamentario asociado. Y aquí es donde tenemos la clasificación de Fendi para las fracturas del ahorcado, que son pues, las fracturas típicas de los pacientes que se ahorcan. Producen fracturas de C2 sobre C3. Listo. Entonces, ya cuando hablamos de las fracturas de la columna cervical del esqueleto subaxial, o sea, las vértebras que están entre C3 y C7, entonces hablamos primero de la clasificación de Allen y Ferguson, que nos habla de 6 tipos. Cada tipo tiene su subclasificación respectiva. Entonces, voy a nombrarles solamente la de flexión-compresión, pero cada una de estas lesiones tiene una subclasificación específica. Entonces tenemos la flexión-compresión, la compresión axial, la flexión-distracción, que la de nuestro caso, la extensión-compresión, la extensión-distracción y la flexión lateral. Estos los podemos evaluar según el mecanismo del trauma y lo que encontramos en la radiografía y en la TAC. Listo. Ahora vamos a hablar entonces de la clasificación AO. De la clasificación AO, entonces tenemos que ver que las dividimos como nos hablaba el doctor Alvarado. De la clasificación, las A son por compresión, en las que en la A0 no tenemos una lesión ósea o podemos tener una lesión solamente de la fractura de la lámina o de la apófisis espinosa.
Podemos tenerlas A1 con fracturas de la compresión, por compresión, perdón, con compromiso de un plato sin compromiso de la cortical posterior del cuerpo vertebral, o A2 que ya tienen fracturas en split y que envuelven ambos platos, el superior y el inferior, sin compromiso de la cortical posterior. La A3 tiene conminución de un solo plato con compromiso de la cortical posterior, y la A4 tiene conminución con compromiso de ambos platos y de la cortical posterior. Esta es la A0. Como ustedes se dan cuenta, acá tenemos fractura de la lámina o fractura de la espinosa sin compromiso ligamentario. Acá tenemos A1, que es la fractura por compresión con compromiso del plato superior sin compromiso de la cortical posterior. La A2, que tenemos fractura con conminución con compromiso de ambos platos, pero que no compromete la cortical posterior. La A3 tiene fractura de uno de los platos con conminución y ya tenemos compromiso de la cortical posterior. Por lo tanto, tenemos invasión del canal medular. Y la A4, entonces tenemos fractura con conminución, bien sea o podemos tener con conminución o en split, como esta que tenemos acá a la izquierda inferior, y que puede tener compromiso tiene compromiso de la cortical posterior y por lo tanto puede tener compromiso del canal medular. Listo, estas son las A. Ahora tenemos las B. Las B tenemos tres tipos. La B1 es una lesión en banda de tensión posterior con solamente compromiso óseo, que la fractura pasa a través del componente óseo. La B tiene compromiso óseo y cápsulo ligamentario, y la B3 tiene compromiso en la banda anterior. Entonces, la 1 solamente tenemos compromiso óseo, como lo vemos acá, sin compromiso ligamentario. La B2, entonces tenemos compromiso óseo o articular o capsular con compromiso ligamentario posterior, como la vemos en estas. Y la B3, entonces tenemos compromiso de la banda anterior y por lo tanto tenemos compromiso ligamentario posterior también. Puede ser solamente cápsulo ligamentario o puede tener también compromiso óseo con compromiso ligamentario posterior. Las C son... Tati, antes de que avances a la C. Señor. Antes se puede lesionar en las tipo B. En la tipo B2. No le oí la pregunta, doctor, perdóneme. ¿Qué otra estructura muy importante se puede lesionar también en las tipo B2? La cápsula, ligamentos, las facetas, la médula. Sí. ¿Qué más? Ligamento longitudinal posterior. Sí. ¿Qué más? Caliente, caliente. El disco. Caliente, caliente. El disco, las facetas. De una de las vértebras cervicales desde C7 hasta C2. Redonditos. Que lleva sangre. A los que llevan sangre a la torre. Las vertebrales. Exactamente. Las arterias vertebrales se pueden ocluir hasta en un 28% de los casos de lesiones flexodistractivas, que es un porcentaje considerable. Lo que pasa es que como uno está bien hecho y tiene dos, usualmente no da sintomatología. Pero de las arterias vertebrales, y especialmente tiene que fijarse uno cuando hace una resonancia, que en general todos esos pacientes pues deben tener una resonancia para mirar cómo está la situación de las arterias vertebrales. ¿Listo? Sí, sí. Sino que uno las piensa mucho más y son mucho más frecuentes en las tipo C, pero está bien el comentario de Luis Carlos de lesiones tipo B, ya empezar a sospecharlas. Siempre. Muy bien. Gracias, doctor. En las lesiones tipo C, entonces tenemos lesiones que son traslacionales y que tenemos desplazamiento axial del cuerpo vertebral y después toda la vértebra como tal, con lesión bien sea ósea o de cápsula ligamentaria.
incluyendo pues el disco intervertebral. La D, entonces ya tenemos lesiones facetarias que van de F1 a F4, incluyendo BL, que es una lesión bilateral en la que hablamos entonces la F1, fracturas de las facetas que no están desplazadas con un fragmento menor a 1 centímetro o que tienen menos del 40% de compromiso de la faceta, del compromiso de la masa lateral, es esta es la masa lateral, por lo tanto tienen el compromiso de menos del 40%. La F2 es una fractura de la faceta con un fragmento mayor a 1 centímetro o si es mayor al 40% de compromiso de la masa lateral o está desplazada. La F3 ya ya encontramos entonces una masa lateral flotante. La F4 está asociada a una subluxación o acabalgamiento o luxación de las facetas. Y ya tenemos pues entonces el compromiso bilateral. La N, que nos habla de la lesión neurológica, N0 para cuando no tenemos lesión neurológica, N1 cuando tenemos déficit, N2 cuando tenemos radiculopatía, N3 cuando tenemos lesión medular incompleta, N4 cuando tenemos una lesión medular completa, NX cuando tenemos un estado neurológico que es desconocido, por ejemplo en un paciente que está inconsciente, y puede estar asociada a compromiso medular en curso o con un déficit neurológico parcial o completo ya establecido. Y otro de los modificadores entonces está M1 cuando tenemos lesión del complejo cápsulo-ligamentario con disrupción completa, M2 cuando tenemos herniación completa del disco, M3 cuando tenemos rigidez o una enfermedad metabólica ósea previa, M4 cuando tenemos una anormalidad de la arteria vertebral. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos un paciente de 43 años con un accidente de tránsito en una motocicleta con un trauma de alta energía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos en este TAC una fractura de C5, 3, 4, C5, con compromiso F2. ¿Alguien? ¿No? Muy bien. Facetario con compromiso mayor de 1 centímetro o más del 40% del compromiso de la masa lateral. Y ese 6 igual tenemos el compromiso de la masa lateral. Según lo que describían en el ejemplo, el paciente había entrado con una radiculopatía y tenía pues ya una lesión complejo cápsulo ligamentaria por alteración de la simetría de las apófisis espinosas, que la vamos a ver mejor aquí en la resonancia magnética. Entonces tenemos una fractura de C5 de las facetas y que tenemos una lesión radicular y una lesión del complejo cápsulo ligamentario, como lo vemos acá también en la parte posterior, como también lo vimos con la paciente. Entonces, ¿qué falla primero cuando tenemos falla del complejo ligamentario posterior? Falla primero el ligamento supraespinoso, después falla los ligamentos interespinosos, continúa después el ligamento amarillo y posteriormente el ligamento longitudinal posterior. Es como la escala de la falla del complejo ligamentario posterior. Listo. Entonces, vamos a hablar de una vez, doctor Alvarado, para hablar del caso clínico, según Sí. la evaluación que vimos. Sí. Ok. Entonces, con esta lesión que Tatiana nos había mostrado en el caso clínico, ¿alguien se arriesga a sugerir algún tipo de manejo? Pues la paciente requeriría una estabilización del segmento afectado, diría yo, una instrumentación posterior del segmento C5, C6. Ok. ¿Por anterior o por posterior? Un abordaje posterior. Yo diría posterior, doctor.
Sí. ¿Cuál sería el criterio de pronto para pensar en una vía anterior en esta paciente? Si tuviera Una compromiso hernia de disco. probablemente, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo está el estado del disco, no? O sea, si el disco está bien o no, si está comprimiendo, si explica el disco la compresión del disco, el estado neurológico del paciente. Pero aquí vemos netamente que es una falla de la parte posterior de la columna, ¿no? ¿Cuántos niveles se instrumentarían? Entonces, No sé si, pues el problema de ella es C5, C6, el problema de usted bajar la instrumentación hasta C6 es que le queda, o C7 es que le queda en una parte transicional, entonces le quedaría, le podría alterar después o causar una enfermedad de segmento adyacente. No sé si sea muy descabellado bajarla hasta, bajarla hasta T1 no sé si sea mucho. sí, o sea, acá hay que pensar en qué tipo de magnitud tiene como el daño, ¿no? Si es solamente ligamentario o si está asociado a fracturas del cuerpo vertebral y cómo está la conminución del cuerpo vertebral. Porque dependiendo de la conminución, uno podría pensar si se requiere una fijación larga, ¿sí? Si el daño es extenso a nivel ligamentario o si netamente es un daño puro ligamentario, como en este caso, se podría uno inclinar por hacer una fijación corta, porque tiene un buen soporte anterior, buen compromiso del cuerpo vertebral y del disco. Sería más como una instrumentación corta, ¿no, doctor? Sí, como cerrando el espacio, ¿no? Eso sería tal vez lo que uno se inclinaría a hacer. Y estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, o sea, evaluaron muy bien el compromiso de la vértebra, no hay fractura vertebral, no hay hernias discales que pudieran pensar por delante. Creo que netamente el compromiso es por detrás, es en un solo segmento. Uno se inclinaría por hacer una fijación corta en ese segmento. Y esas son de las lesiones que aún tienen indicación para hacer un alambrado sencillo. Cuando son lesiones puntuales en un solo segmento de ligamento solamente, las fijaciones con un cerclaje de alambre siguen funcionando bien en esos casos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, pues vamos a mostrarles el sistema de clasificación para lesiones espinales de la columna axial del SLIC y de ahí pues entonces vamos a hablar un poquito del tratamiento. Esta clasificación lo que hace es como evaluarme qué tipo de lesión tiene el paciente y me puede guiar hacia tomar la decisión a un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, pero pues ya lo hablamos que esta paciente definitivamente va para tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos una lesión según la morfología de la fractura y de la complejidad de las lesiones de la paciente, tenemos unas características por distracción, por lo tanto esto me da para 3 puntos. Tenemos entonces el complejo discoligamentario de esta paciente está lesionado, por lo tanto tenemos 2 puntos más, o sea, vamos 5. Y tenemos una alteración de una raíz neural, un compromiso neural que por lo menos me da 1 punto y en este caso pues tendríamos 6 puntos, lo que pues también nos indica que podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, para la columna cervical tenemos abordajes anteriores como abordajes posteriores. El abordaje anterior convencional es el que vemos acá en la imagen A. Pues el tamaño de la incisión va dependiendo pues de la parte que vamos a instrumentar y de lo que necesitemos exponer. Pero la idea en general es hacer la incisión anterior al esternocleidomastoideo y de ahí pues vamos buscando el espacio entre la tráquea, la tiroides y el esternocleidomastoideo y los grandes vasos hasta llegar a la columna vertebral, como lo vemos aquí en la parte de abajo. Obviamente teniendo cuidado con los grandes vasos y con el esófago, pues que están todos ahí pues, pegados, porque esta de acá que está, este es el esófago, está la tráquea, la tiroides y el cuerpo vertebral por la vía anterior. Fijaciones tenemos anteriores, posteriores, tenemos
En el caso de las anteriores, para la columna cervical, pero la preaxial, para C1 y C2 tenemos esta fijación que va a ser desde las masas laterales hacia superior y lateral hacia C1, pues ubicándola desde la vía anterior, y otra vía que ya es una artrodesis de la vía por vía anterior de los cuerpos vertebrales. El abordaje posterior de la columna cervical se va por la línea media, se disecan los músculos paravertebrales hasta encontrar las apófisis espinosas, y de ahí se disecan entonces las apófisis transversas para encontrar los cuerpos, las apófisis, perdón, transversas, y los pedículos y las masas laterales de las vértebras cervicales subaxiales, que sería en este momento la indicación. Y pues disecaríamos solamente de C5 y C6, que serían como los niveles a intervenir en este caso. Y aquí estaría la fijación para vía posterior de C1 y C2, que también la tenemos disponible, y la fijación subaxial con las masas laterales, que es una fijación que es más estable y más rígida y que produce mucho mayor estabilidad que para poder pasar los tornillos por los pedículos. Es muchísimo más estable colocarlos en las masas laterales, y esta es la localización de los tornillos de manera lateral y hacia proximal. Nos dio pues, estas serían las radiografías posoperatorias de nuestra paciente, con el abordaje posterior con una fijación por vía posterior a las masas laterales. ¿Algún comentario de la toma de la decisión en este caso? ¿El compromiso neurológico mejoró? Sí, después de la cirugía mejoró inmediatamente. O sea, cuando se despertó, lo primero que hicimos fue valorar el estado neurológico, y el dolor mejoró de manera satisfactoria con ella. ¿Qué podía estar explicando entonces la parte neurológica? Porque, o sea, el objetivo era hacer una estabilización, pero se hizo alguna laminectomía o algo para descomprimir ese foramen, algo que le haya mejorado la parte neurológica. No, doctor, hicimos solamente la estabilización. Bueno, sí hicimos una pequeña laminectomía para hacer descompresión de la raíz de C5. Fue lo único anexo que hicimos, porque pues como el segmento de la fractura estaba como ocluyendo, como molestando el foramen. Fue lo único que hicimos adicional. ¿De C5? O sea, Entre el foramen de C5 y C6. por eso, ahí entre el foramen, recuerde que esa fue una pregunta que se le hizo a María Ángela, entre el foramen de C5 y C6, o sea, sale la raíz de C6. Señor, para C6. De C5 Que me refería concordaba con a lo que la tú lámina. habías dicho neurológicamente. Sí, señor. Refería a la lámina de C5. Pero esa laminectomía que hicieron, ¿fue una laminectomía que hicieron? Fue una resección pequeña de la lámina, no, o sea, no fue una laminectomía completa, no, fue como una resección parcial de la lámina, como para darle mejor espacio. Pero no, sigo sin entender la indicación de la la laminectomía. Yo creo que el manejo de estos pacientes, pues simplemente puede presentar una radiculopatía, por lo que mencionaba Luciano en un momento, mirar a ver si hay alguna hernia discal ahí que esté comprimiendo. Creo que muchas veces es simplemente el mecanismo de tracción, Claro. de flexión que se ocasionó en la raíz, simplemente es algo de tracción sobre la raíz, pero el objetivo principal de esta cirugía es estabilizar el complejo ligamentario posterior mediante esa fijación que se hizo, pero no habría ninguna indicación de ir a hacer ninguna exploración a menos que uno viera que hay una hernia o que hay algún fragmento, como tú mencionas, de hueso
que esté comprimiendo esa raíz. Pero si uno miraba los cortes axiales y sagitales de esa TAC, no se veía nada comprimiendo el foramen. O sea que yo creo que la explicación neurológica pudo haber sido más por el mecanismo de flexión-distracción que tuvo esa paciente y tracción sobre esa raíz, que al estabilizarla, pues ya mejora. De acuerdo. Doctor, una pregunta. Aparte de estabilizar las vértebras, ¿no se le hace alguna rafia al ligamento que sufrió ruptura? Buena pregunta. No, Joseph, ya con la estabilización, los ligamentos entran en un proceso de cicatrización, pues de disminución del edema, de cicatrización, y ya no tendríamos problema para que los ligamentos como se estabilicen nuevamente. Gracias. ¿O no? Doctor, se le corta la comunicación, perdón. ¿Los ligamentos cicatrizan? Sí. Justamente una de las indicaciones quirúrgicas es que la cicatrización de los ligamentos no es buena. Pero ya Nada de usted. no le entiendo nada, se le corta. ¿Ahí me oyes? Sí, señor, es que se le corta bastante. Sí. Esto es lo que yo vivo en el campo. Sí, señor. Yo vivo en el campo. Los ligamentos normalmente cicatrizan difícilmente, como en todas las estructuras ligamentarias del organismo. ¿Me oíste? Sí, señor. Por eso, todas las fijaciones posteriores de la columna, cuando son lesiones ligamentarias puras, deben ir acompañadas ¿de qué? De una inmovilización. Sí, una inmovilización. ¿Y qué más? ¿Qué más hicieron fuera de poner la placa, los tornillos y las barritas? ¿Qué otro gesto quirúrgico? Que viene en centímetros. ¿La distracción? No, en gramos. En gramos, hombre. Ah, O en perdón. centímetros. Pues colocar el injerto óseo. ¿Y eso se llama qué? La fusión de la columna por vía posterior. Una artrodesis de ese Pues, segmento. señor. Si uno puede de alguna manera reparar los ligamentos, que es muy difícil porque están muy deshilachados, como la mayoría de los ligamentos que vemos desde el tobillo. Si se puede hacer una reparación, bienvenida. Todo lo que ayude a superponer los segmentos que están rotos, ayuda de alguna manera por lo menos a que se reorienten los fibroblastos y hagan su cicatriz que sea eficaz, que sea estabilizadora. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario adicional del caso clínico? ¿Alguna pregunta? O sea que cuando uno tiene que hacer instrumentaciones más grandes en estos casos traumáticos, ¿también artrodeza todos los segmentos? En general, sí. A no ser que haya una fractura del cuerpo. Las fracturas del cuerpo consolidan, como cualquier hueso. A no ser que la conminución sea de estabilidad per se. Ok. Esto especialmente visto en las fracturas de la columna toracolumbar, en cuyo caso ya cuando hay una estabilidad manifiesta anterior, pues es una indicación. Pero cuando hay una fractura, y eso ha sido debatido muchas veces, con el advenimiento de las fusiones cortas de la columna toracolumbar, saliéndonos del tema,
Mucho se discutió si habría que hacer artrodesis o sencillamente se dejaba consolidar la fractura del cuerpo y retirar el instrumental una vez se obtuviera la consolidación. Pero siempre hay pérdida de altura, de manera que la artrodesis se sigue haciendo de manera rutinaria cuando se hace una fijación y más aún si hay una gran estabilidad o hay múltiples segmentos comprometidos. Gracias, doctor. Bueno, ¿algún otro comentario para la sesión? No, por el chat tampoco, bueno. Bueno, gracias, Tatiana. A ustedes, muchas gracias. Gracias por la revisión del tema y continuamos pendientes del siguiente tema que sigue de columna. Bueno, Sí, señora, muchas ya si gracias. sea el próximo viernes a la misma hora, ¿le parece bien? Sí. Listo. Ahorita reviso qué Listo. tema es y le aviso. Sí, yo creo que la idea es hacerlo bajo la misma metodología, poner un caso y ir el mismo caso desarrollándolo entre la toma de decisiones y la evidencia de la literatura. No sé, si decidimos, por ejemplo, tomar una resonancia, ¿por qué se toma una resonancia? Entonces, el artículo que justifica. ¿Por qué tomamos un TAC? ¿Por qué ¿por qué lo operamos por delante? Y ir como haciendo el desarrollo del caso y poder ir revisando la literatura de una vez basado en la toma de decisiones. Listo, perfecto. Bueno, y que sea muy participativa, ¿listo? Listo. Entonces, ¿qué caso es? ¿Quién va a montar la próxima charla? Quería que soy yo, doctor. Almario. ¿Almario? Señor. La ardilla asesina mayor. Entonces, mándeme por el WhatsApp su correo y yo le mando una charlita que hay. El próximo caso, ¿de qué va a ser? No he revisado, doctor. Ya reviso en el Excel cuál es el tema y le escribo. Bueno, ya lo definimos y avisamos. Listo, vale pues. Gracias. Chao. Chao, gracias.